Bajo la superficie helada del monte Everest, se esconde un mundo de secretos inquietantes, revelados a través del lente de drones. A medida que estas aeronaves no tripuladas sobrevuelan el paisaje congelado, revelan descubrimientos escalofriantes congelados en el tiempo. This is George Mountain. Oh my God, that boot leg is angulated. Este es un vistazo aterrador de los 14 descubrimientos más inquietantes realizados en el monte Everest. Número 14. El Valle del Arco Iris. Cerca de la cima del monte Everest, se encuentra una área inquietante conocida como el Valle del Arco Iris. Aunque el nombre podría evocar imágenes de belleza serena, la realidad es mucho más oscura. Este tramo, ubicado debajo de la cresta norte a más de 8.000 metros, es un cementerio de escaladores que sucumbieron a los peligros del Everest. Vestidos con chaquetas de colores brillantes, rojos, azules, naranjas y verdes, los cuerpos de los aventureros caídos, junto con escombros multicolores de tiendas de campaña y tanques de oxígeno, dan al área su nombre engañoso. El Valle del Arco Iris sirve como un recordatorio aleccionador del mortal atractivo del Everest. Cada año, los escaladores desafían la infame zona de la muerte de la montaña, el área por encima de 8.000 metros donde los niveles de oxígeno caen en picado, y la supervivencia se convierte en una lucha constante. Vientos fuertes, temperaturas gélidas y aire enrarecido crean un entorno implacable. Para aquellos que no pueden continuar, hay poco espacio en los senderos estrechos, y los cuerpos a menudo son apartados para descansar eternamente en el valle. La zona de la muerte es conocida no solo por su peligro, sino por la dificultad de recuperar cuerpos. Con la altitud extrema haciendo que incluso los movimientos básicos sean una tarea monumental, los esfuerzos de recuperación son raros. Cada intento de recuperación requiere múltiples escaladores y recursos significativos, lo que lo hace demasiado peligroso para la mayoría. Como resultado, muchos escaladores caídos permanecen donde perecieron, congelados para siempre en su lugar. Comprender el Valle del Arco Iris y los peligros de la zona de la muerte también significa entender los efectos severos del mal de altura. A medida que los escaladores ascienden, el aire enrarecido reduce el suministro de oxígeno al cerebro, causando mal agudo de montaña. Esta condición se manifiesta como dificultad para respirar, desorientación e incluso pérdida de conciencia. Cada paso en la zona de la muerte es una carrera contra el tiempo, ya que la deshidratación, el aumento de la viscosidad de la sangre y el juicio deteriorado llevan a los escaladores a sus límites físicos y mentales. Para aquellos que escalan el Everest, el Valle del Arco Iris es un símbolo escalofriante de la doble naturaleza de la montaña, una belleza impresionante y un peligro inimaginable entrelazados. Número 13. Equipo abandonado de expediciones perdidas. A una asombrosa altura de 28.000 pies en las heladas laderas del monte Everest, emergen reliquias escondidas de expediciones perdidas hace mucho tiempo, llevando susurros del pasado. Entre estos artefactos congelados, los escaladores se han topado con equipo peculiar y misterioso, que cuenta una historia de determinación humana, exploración y supervivencia. A medio camino del infame primer escalón, un lugar en la arista noreste del Everest que ha frustrado a muchos escaladores, se encuentra un campamento olvidado, que probablemente ha permanecido intacto durante décadas. Aquí, un explorador atraído por el brillo de una botella antigua, creyó que era de 1924, una pista que conecta con los legendarios escaladores George Mallory y Andrew Irvine. Aunque la botella resultó ser de una expedición posterior, el sitio estaba lleno de otras pistas inquietantes. Un paquete de baterías, un aparato de oxígeno y mosquetones desgastados con escritura china apuntan a la expedición china de 1960, la primera en afirmar haber alcanzado la cumbre del Everest desde el norte. Cerca yace una pala oxidada marcada Marby 1979. Su mango desgastado por el tiempo habla de otra generación de escaladores que desafiaron la implacable montaña. Junto a ella, cilindros dispersos, probablemente de un equipo francés de 1980, cuentan una historia de intentos multinacionales por conquistar la cumbre, muchos de los cuales terminaron en tragedia. Quizás lo más sorprendente es la botella de oxígeno gigante, mucho más grande que otras encontradas de la misma época. Destaca como un relicto de tecnología, aún con gas, lista para apoyar una expedición que desapareció hace mucho tiempo. Gafas desgastadas por el clima, un martillo y una misteriosa botella de pastillas yacen en la nieve, reliquias de los desafíos enfrentados a altitudes extremas donde la vida pende de un hilo.
Aquí, en este paisaje duro y azotado por el viento, permanecen abandonados recuerdos congelados de triunfos, fracasos e historias no registradas. Cada artefacto cuenta una historia de valentía y pérdida en el techo del mundo, resonando los pasos misteriosos de los escaladores que nunca regresaron. Número 12. Tumbas sin marcar de Sherpas caídos. Las tumbas sin marcar de los Sherpas caídos en el monte Everest cuentan una historia inquietante, que se remonta a los primeros días de las expediciones al pico más alto del mundo. Estos Sherpas, montañistas y guías expertos, son los héroes anónimos del Everest, la columna vertebral de cada equipo de escalada, sin los cuales muchos escaladores nunca alcanzarían la cumbre. Sin embargo, sus sacrificios a menudo pasan desapercibidos, y muchos que mueren en las traicioneras laderas quedan en tumbas sin marcar, sus cuerpos convirtiéndose en parte del paisaje frío e implacable. Las primeras muertes registradas de Sherpas en el Everest ocurrieron el 7 de junio de 1922, cuando 7 Sherpas perecieron en una avalancha a 6.800 metros. Este trágico evento marcó el comienzo de una larga historia de fatalidades de Sherpas en la montaña. En 1976 Sherpas murieron en un colapso de Serak en la cascada de hielo, y solo 4 días después, otro Sherpa murió en una sección más baja de la montaña. Tales accidentes, aunque desgarradores, se han convertido casi en una expectativa sombría. Cada año, parece que la montaña cobra más vidas, y en muchos casos, los cuerpos de los Sherpas permanecen donde cayeron, sin marcar y lentamente fusionándose con la extensión helada. Tropezar con una de estas tumbas sin marcar puede ser una experiencia aleccionadora para los escaladores que ascienden el Everest. La blanca nieve oculta los restos de estos valientes individuos, y solo una mirada fugaz a un equipo o prenda de vestir podría señalar la presencia de un Sherpa caído. Estas tumbas sin marcar son un conmovedor recordatorio del costo humano de las expediciones al Everest, un costo que con demasiada frecuencia se pasa por alto. Las familias Sherpa llevan esta carga, sabiendo los peligros que enfrentan sus seres queridos cada temporada. Cada vez más, los Sherpas ya no desean que sus hijos sigan sus pasos, viendo la montaña no como un camino hacia la prosperidad, sino como una apuesta mortal con el destino. Sin embargo, las tumbas sin marcar continúan salpicando el Everest, testimonios silenciosos de aquellos que lo han dado todo para hacer realidad los sueños de otros. Número 11. Fragmentos óseos extraños. Desde 1921, más de 330 montañistas han perecido en las traicioneras pendientes del Everest, con alrededor de 200 aún sepultados en su gélido abrazo. La ardua naturaleza de recuperar estos cuerpos a menudo hace que tales esfuerzos sean poco prácticos, si no imposibles. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido un nuevo y perturbador capítulo en la trágica saga del Everest. Kami Rita Sherpa, un escalador renombrado con numerosas ascensiones al Everest en su haber, se topó con un cuadro sombrío en el campamento base. Huesos humanos sobresaliendo del permafrost, alisados por el toque implacable del hielo. Este descubrimiento no fue un incidente aislado. Cada temporada de escalada, a medida que los glaciares del Everest retroceden debido al calentamiento global, nuevos restos emergen del manto helado de la montaña. Cráneos, extremidades amputadas y fragmentos esqueléticos ahora son claramente visibles donde antes yacían enterrados. Los restos antes ocultos de expediciones fallidas y tragedias no contadas están saliendo cada vez más a la vista. Los escaladores y guías locales informan ver más restos expuestos que nunca, un testimonio escalofriante de la naturaleza implacable e incesante de las montañas. El calentamiento global ha acelerado el derretimiento de los glaciares del Everest, revelando no solo huesos y botas viejas, sino cuerpos enteros de expediciones de hace mucho tiempo. Entre los restos desenterrados, ha surgido un caso especialmente inquietante que involucra a Reinhold Messner, una figura destacada en la historia del montañismo. Messner, célebre por su ascenso histórico al Everest sin oxígeno suplementario, ha vivido bajo la sombra de una dolorosa acusación desde su dramático ascenso al Nanga Parbat hace más de 30 años. La afirmación de que abandonó a su hermano, Gunther, para morir en la montaña, ha perdurado como una mancha oscura en su carrera por lo demás ilustre. En una reciente entrevista exclusiva, Messner reveló un giro inquietante a este legado. Reveló que un hueso encontrado entre los glaciares del Everest fue identificado como perteneciente a su hermano desaparecido.
La revelación destaca la dura realidad del poder implacable de la montaña y los misterios perdurables que guarda bajo su superficie cubierta de hielo. Mientras los debates giran en torno a si recuperar o dejar los restos, el Everest se erige tanto como un monumento a la resistencia humana, como un recordatorio contundente de la fuerza indomable de la naturaleza. Número 10. Botas verdes. Botas verdes es uno de los símbolos más inquietantes y reconocibles en el monte Everest, marcando un capítulo trágico en la historia mortal de la montaña. Este inquietante apodo se refiere a un cuerpo vestido con distintivas botas de escalada verde neón, que descansa en un pequeño nicho de roca en la arista noreste del Everest. Durante décadas, los escaladores han pasado por este lúgubre sitio en su camino hacia la cumbre, sirviendo como un recordatorio constante de los peligros que acechan en su ascenso. El hombre que se cree que es Green Boots es Tsewang Paljor, un escalador indio que formaba parte de la expedición de la Policía Fronteriza Indo-Tibetana, ITBP, durante la infame tormenta de nieve del 10 de mayo de 1996, que cobró la vida de 8 escaladores en uno de los días más mortales en la montaña. Paljor, de solo 28 años, había crecido en las regiones montañosas y escarpadas de Ladakh, Jammu y Cachemira. Al dejar la escuela para ayudar a su familia, más tarde se unió a la Policía Fronteriza Indo-Tibetana, un logro que llenó de orgullo a su familia. Sin embargo, su fatídica ascensión al Everest se convirtió en tragedia cuando él y otros 2 miembros del equipo fueron atrapados en la tormenta. Paljor nunca regresó. Aunque se acepta ampliamente que es el cuerpo de Paljor, todavía hay algo de misterio en torno a la identidad de Green Boots. El sublíder senior del equipo de ITBP, PM Das, sugirió que el cuerpo de Paljor podría haberse perdido, planteando la posibilidad de que Green Boots podría ser en realidad otro miembro del equipo, como el cabo Lance Dorji Murup. La ambigüedad solo ha profundizado la escalofriante leyenda que rodea a esta figura, convirtiendo a Green Boots en un macabro marcador en las heladas laderas del Everest. Muchos escaladores se han refugiado en el mismo nicho donde descansa Green Boots, buscando protección contra los vientos implacables y el frío mortal. Algunos sobrevivientes han recordado sentarse junto a Green Boots, contemplando sus destinos mientras esperaban ser rescatados. La presencia de Green Boots y de muchos otros que permanecieron congelados en el Everest se ha convertido en una parte inseparable del oscuro atractivo de la montaña. Para cada escalador que se atreve a conquistar la cumbre más alta del mundo, Botas Verdes sirve como un testigo silencioso de la mortal búsqueda de la gloria y el alto costo de la ambición. Número 9. Consecuencias de la avalancha. El estruendo llega primero, un gruñido bajo y amenazante que sacude el suelo bajo tus pies. Instintivamente, miras hacia arriba y tu sangre se congela. Una ola imponente de nieve y hielo está descendiendo por la montaña, moviéndose más rápido que cualquier cosa que hayas visto. No hay tiempo para pensar. Te lanzas detrás de un enorme trozo de hielo, esperando que te proteja de la fuerza aplastante de la avalancha. Esta pesadilla exacta se desarrolló una fatídica mañana de abril de 2014 en la notoria cascada de hielo de Khumbu, en el monte Everest. Para un grupo de 25 montañistas nepaleses, el día comenzó como muchos otros. Habían recorrido estos caminos peligrosos innumerables veces, serpenteando entre los imponentes seracs y las enormes grietas que salpican la cascada de hielo. Pero a las 6:45 de la mañana, un glaciar colgando muy por encima del glaciar se desprendió. No eran pequeños trozos de hielo, eran bloques colosales del tamaño de apartamentos que se precipitaban a velocidades inimaginables, convirtiendo una escalada rutinaria en un desastre mortal. Los escaladores no tuvieron ninguna oportunidad. Las operaciones de rescate fueron rápidas, pero sombrías. Los helicópteros zumbaban entrando y saliendo, sus hélices cortando el aire fino del Himalaya, llevando a los heridos a salvo a Katmandú. Al menos 16 montañistas, todos sherpas, perdieron la vida en lo que se convertiría en el día más mortal en la historia del Everest. 13 cuerpos fueron recuperados mientras que 3 escaladores permanecen para siempre sepultados en el hielo, su lugar de descanso final en las laderas de la montaña más alta del mundo. Para aquellos que aún estaban en el campamento base, el silencio inquietante que quedó era casi tan escalofriante como la propia avalancha. Equipos rotos, cuerdas y tiendas de campaña yacían esparcidos por el glaciar, aplastados bajo la fuerza de la nieve mortal. Número 8. Las historias de fantasmas del campamento South Col.
El Monte Everest, la montaña más alta e icónica del mundo, no solo es conocido por sus picos imponentes y ascensos mortales, también está impregnado de inquietantes historias de fantasmas. Entre las muchas leyendas, hay una contada por el Sherpa Pemba Dorje, un montañista experimentado que afirma haber encontrado figuras sombrías cerca de la cumbre. Mientras se acercaba al tramo final de su ascenso, Pemba vio varias formas oscuras y fantasmales. Se le acercaron, suplicando por comida. Él cree que eran las almas inquietas de escaladores que habían perecido en la montaña, incapaces de encontrar paz, hasta que sus cuerpos recibieran los ritos funerarios adecuados. En 1975, los escaladores británicos Doug Scott y Dougal Hasty se encontraron atrapados durante la noche en las implacables laderas del Everest. Sin comida y con poco oxígeno, sintieron el reconfortante calor de una tercera presencia en su refugio de nieve, compartiendo calor corporal y ofreciendo guía durante toda la noche. Era una figura misteriosa la que les ayudó a sobrevivir al frío intenso, pero al igual que el compañero fantasmal de Smythe, permaneció invisible. Esta experiencia inquietante no es un caso aislado. Frank Smythe, un escalador inglés, estaba intentando llegar a la cima del Everest en 1933 cuando también tuvo un encuentro sobrenatural. Solo a 28.100 pies, Smythe vio dos objetos misteriosos flotando en el cielo. Pulsaban lentamente, pareciendo fuera de lugar en el aire enrarecido. También fue invadido por la sensación de una presencia a su lado mientras escalaba. Un compañero tan real que incluso metió la mano en su bolsillo para ofrecerle comida. Pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Este fenómeno, conocido como el síndrome del tercer hombre, es reportado por muchos escaladores que afirman sentir una presencia invisible que los ayuda en momentos de peligro. Más recientemente, en 2017, un equipo descubrió 4 cuerpos en el campamento 4, en las laderas altas del Everest. Curiosamente, ninguna agencia de escalada había reportado escaladores desaparecidos, y las identidades de los cuerpos siguen siendo un misterio. A pesar de las teorías e investigaciones, el caso nunca se resolvió, añadiendo otro relato escalofriante a la larga historia de muertes y desapariciones inexplicables de la montaña. Número 7. Ceguera por nieve y alucinaciones. Escalar el Monte Everest es una aventura como ninguna otra. A 29.000 pies, con paredes de hielo verticales, grietas interminables y temperaturas que pueden congelar la piel en segundos, no es lugar para un momento de debilidad. Sin embargo, la dura realidad es que la combinación de agotamiento, bajo oxígeno y el frío mordaz puede desmoronar incluso a los escaladores más fuertes. La ceguera de la nieve es uno de los trucos crueles de la cima. Causada por el resplandor implacable del sol sobre la nieve y el hielo, es una pérdida de visión temporal pero extenuante. Imagina tener las córneas quemadas por el sol tan dolorosas que incluso la luz más tenue se siente como agujas clavándose en tus ojos. El único remedio es descansar. Pero cuando estás en la zona de la muerte por encima de 26.000 pies, no hay tiempo para dormir. Tu visión se desvanece, y con ella tus posibilidades de supervivencia. Como si la ceguera por nieve no fuera lo suficientemente aterradora, los escaladores en el Everest enfrentan un peligro aún más espantoso: el edema cerebral de gran altitud, o ACE. En el aire enrarecido a tales alturas, el cerebro lucha por oxígeno y comienza a hincharse. Esto provoca que los escaladores pierdan el contacto con la realidad, cayendo en un estado de confusión y delirio. Sus mentes se nublan con extrañas alucinaciones. Algunos hablan con amigos imaginarios, mientras que otros creen que pueden volar. A medida que el pensamiento racional se desvanece, la situación puede volverse realmente grave. En su estado desorientado, algunos escaladores podrían incluso quitarse la ropa de abrigo, acogiendo el frío mortal con una sensación de calma equivocada. En el Everest, el verdadero peligro no es solo el entorno hostil, a veces es la mente misma la que se convierte en el enemigo más peligroso. Número 6. El escalón Hillary. El escalón Hillary era un icónico saliente rocoso de 12 metros en la arista sureste del Monte Everest, una sección casi vertical nombrada en honor a Sir Edmund Hillary, quien junto con Tenzing Norgay, se convirtió en el primero en alcanzar la cumbre del Everest en 1953. Ubicado a una altitud de 8.790 metros, con poco oxígeno, fue considerado durante mucho tiempo uno de los desafíos finales y más intimidantes para los escaladores que intentaban alcanzar la cumbre de 8.848 metros.
El escalón representaba un momento crucial en la escalada, donde la meta estaba asombrosamente cerca, pero no sin un peligroso esfuerzo final. El Hillary Step era conocido por sus caídas abruptas, de hasta 3.000 metros en un lado y 2.400 metros en el otro. Los escaladores enfrentaban una cara rocosa precaria que podría ser mortal sin cuerdas o la guía adecuada, convirtiéndolo en una empresa de alto riesgo en lo que ominosamente se llama la zona de la muerte. Con las temperaturas cayendo en picado y el clima cambiando de manera impredecible, incluso un pequeño error podría resultar fatal. Las cuerdas, generalmente fijadas por el primer equipo de la temporada, hacían el ascenso más manejable, pero seguía siendo una prueba formidable de resistencia y valor. La notoria reputación del escalón creció a medida que escaladores como Anatoly Bukriv, quien describió experiencias desgarradoras en su libro de 1997, The Climb, descubrieron cuerpos congelados en el lugar, un testimonio más de su peligro. Sin embargo, en 2015, el escalón Hillary fue destruido por un poderoso terremoto. El escalador británico Tim Mosdale confirmó la noticia después de alcanzar la cumbre y publicar fotos del ahora ausente escalón. Aunque su eliminación hizo la escalada un poco más fácil para futuros aventureros, introdujo nuevos desafíos. El camino alterado ahora crea un posible cuello de botella con escaladores esperando en condiciones frías y peligrosas su turno para escalar las secciones restantes de la cresta. A pesar de su destrucción, el legado del Hillary Step perdura en el mundo del alpinismo. Número 5. Peligroso Khumbu Icefall. La cascada de hielo de Khumbu es una de las secciones más peligrosas e icónicas de la ruta del collado sur del monte Everest. Los escaladores que enfrentan este traicionero tramo de hielo se enfrentan al peligro en cada giro, ya que el pasaje de 1,6 millas se encuentra entre el campamento base y el campamento 1. Esta enorme cascada de hielo en constante movimiento es una asombrosa muestra del poder de la naturaleza, una cascada congelada que sirve como un sombrío recordatorio de los riesgos que plantea el Everest. La cascada de hielo de Khumbu es conocida por su paisaje siempre cambiante, donde las grietas pueden abrirse sin previo aviso, y los bloques de hielo gigantes conocidos como seracs pueden colapsar en cualquier momento. Algunas de estas grietas se extienden más de 300 pies de profundidad, y los seracs, que pueden ser tan grandes como casas, tienen el potencial de desprenderse y caer en la cascada de hielo. En un instante, este frágil entorno puede desatar avalanchas mortales como la que cobró la vida de 3 Sherpas en 2023. Entender el peligro es darse cuenta de por qué esta parte de la escalada del Everest es temida incluso por los montañistas más experimentados. Desde 1953, alrededor de 47 vidas se han perdido en la cascada de hielo de Khumbu, con el 49% de estas muertes causadas por avalanchas, el 38% por el colapso de estructuras de hielo y el 13% por escaladores que caen en las grietas. No son solo los peligros naturales de la cascada de hielo lo que la hace peligrosa. El hecho de que esté en constante movimiento mientras el glaciar Khumbu se retira lentamente la hace aún más impredecible. El calentamiento global ha aumentado los riesgos, ya que el aumento de las temperaturas hace que el hielo se derrita más rápidamente, incrementando la inestabilidad de toda la cascada de hielo. Cada temporada de escalada, un equipo de trabajadores especializados conocidos como los doctores de la cascada de hielo, asume la peligrosa tarea de trazar un camino seguro a través de este terreno inestable. Estos expertos colocan escaleras sobre las grietas abiertas y ponen cuerdas para guiar a los escaladores por las secciones más peligrosas. Sin embargo, incluso con su experiencia, los peligros están siempre presentes. De hecho, en una temporada reciente, los doctores de la cascada de hielo retrasaron la temporada de escalada por 12 días, debido a las condiciones traicioneras en la cascada de hielo. Para aquellos que se atreven a ascender el Everest, la cascada de hielo de Khumbu se presenta como la primera de muchas pruebas. Número 4. El descubrimiento del cuerpo de George Mallory. El descubrimiento del cuerpo de George Mallory, el 1 de mayo de 1999, marcó uno de los momentos más significativos en la historia del monte Everest. Durante 75 años, el misterio de si Mallory y su compañero de escalada, Andrew Irvine, habían alcanzado la cumbre del Everest antes de su desaparición en 1924, había cautivado tanto a montañistas como a historiadores. En ese fatídico día, un equipo de escaladores liderado por Conrad Anker, junto con Dave Hahn, Jake Norton, Andy Pallets y Tap Richards, encontró el cuerpo de Mallory a 26.760 pies en la cara norte del Everest.
El cuerpo estaba notablemente bien conservado debido a las condiciones gélidas. Mallory estaba boca abajo, con los brazos extendidos, una pierna rota y una cuerda atada a la cintura. Su ropa, desgarrada por décadas de clima severo, había sido en su mayoría arrastrada por el viento, y parte de su cuerpo había sido dañado por aves carroñeras. Sin embargo, el descubrimiento de sus botas verdes con clavos y equipo de escalada suscitó nuevas preguntas. Mientras que el cuerpo de Mallory fue encontrado, el cuerpo de Irvine y la cámara que llevaban, que podría potencialmente probar su éxito, permanecen perdidos hasta el día de hoy. Mallory e Irvine fueron vistos por última vez con vida por su compañero de escalada Noel Odell, el 8 de junio de 1924, a una altura de alrededor de 28,000 pies, en la arista noreste del Everest. Odell los observó avanzando con fuerza hacia la cima, pero nunca regresaron al campamento. Si alcanzaron la cumbre antes de perecer, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del montañismo. Número 3. La Cara Lhotse. La Cara Lhotse es uno de los obstáculos más intimidantes y legendarios en la ruta hacia la cumbre del monte Everest. Esta inmensa pared de hielo que se eleva más de 3,600 pies se alza sobre el CWM occidental, marcando el camino hacia el Collado Sur y, en última instancia, la cumbre de la montaña más alta del mundo. La escalada comienza en el Bergschrund, una grieta abierta en la base de la Cara Lhotse que señala la transición a su implacable pendiente de hielo glaciar azul. Esta cara, inclinada entre 40 y 50 grados, a veces interrumpida con secciones tan empinadas como 80 grados, pone a prueba incluso a los escaladores más experimentados. A altitudes donde el aire es escaso, menos de la mitad de una atmósfera, cada paso requiere un esfuerzo físico y mental inmenso. Es una escalada brutal que puede tomar entre 5 y 10 horas para ascender solo 2,000 pies verticales, hasta el campamento 3, que está peligrosamente encaramado en la misma cara. El campamento 3 es un punto crítico, ofreciendo un lugar de descanso para que los escaladores se adapten al clima antes de su intento de cumbre. Escalar a tales altitudes es lento, metódico y agotador. Incluso las tareas rutinarias adquieren nueva dificultad mientras los escaladores luchan contra los efectos debilitantes del mal de altura. Desde el campamento 3, la subida al Collado Sur es una batalla a través de un laberinto de obstáculos naturales. Una de las características más reconocibles es la banda amarilla, una sección distintiva de roca sedimentaria donde los escaladores a menudo se embotellan. Luego viene el Geneva Spur, un saliente rocoso que conduce al South Col, la última área de preparación antes del intento de cumbre. Por encima del campamento 3, los escaladores deben permanecer vigilantes. El terreno empinado y expuesto ofrece pocas oportunidades para descansar, y el peligro de desprendimientos de rocas está siempre presente. Llegar al Collado Sur es un gran logro, pero también es un sombrío recordatorio de que han entrado en la zona de la muerte, donde los niveles de oxígeno son insuficientes para sostener la vida humana por mucho tiempo. A pesar de esto, los escaladores avanzan, luchando tanto contra el desgaste físico, como contra el peso mental de saber que cada paso hacia arriba los acerca más a la cumbre y más al límite de la supervivencia. Número 2. Avalanchas silenciosas. Las avalanchas silenciosas en el monte Everest están entre los fenómenos naturales más escalofriantes que enfrentan los escaladores. Estas avalanchas, a menudo precedidas por una calma inquietante, se mueven con fuerza mortal, sorprendiendo a aquellos en su camino. A diferencia de los rugidos dramáticos que podríamos esperar, estas masas de nieve pueden comenzar a moverse casi sin sonido, creando una engañosa sensación de seguridad. A medida que el hielo y la nieve ganan impulso, lo que comienza como un rumor apenas perceptible, se convierte en una cascada imparable, arrasando con todo a su paso. El terror de estas avalanchas silenciosas fue claramente evidente el 25 de abril de 2015, cuando una avalancha masiva golpeó el campamento base del Everest. Entre los escaladores, había un superintendente de policía de 33 años de Gujarat, India. Estaba leyendo tranquilamente en su tienda, cuando notó un extraño y sobrecogedor silencio, justo momentos antes de que ocurriera el desastre. El equipo había estado aclimatándose en el campamento base durante casi 2 semanas, preparándose para su intento de cumbre en mayo. Lo que siguió fue puro caos cuando la avalancha, desencadenada por un poderoso terremoto, descendió por las laderas, aplastando tiendas,
enterrando suministros y cobrando vidas. Lo que hace que estas avalanchas sean tan mortales es el silencio que a menudo las acompaña. Hay una pequeña advertencia, un cambio en el manto de nieve, una ligera grieta, y luego devastación. Para aquellos que experimentan este silencio antes de que ocurra el desastre, es un sonido que nunca olvidan, lo que añade a la imprevisibilidad del Everest, donde las fuerzas de la naturaleza pueden pasar de tranquilas a aterradoras en un instante. Número 1. Campamentos fantasma. En lo alto de las imponentes laderas del Monte Everest, los campamentos fantasmas se encuentran esparcidos por la montaña como inquietantes reliquias de expediciones pasadas. Estos campamentos abandonados, llenos de tiendas vacías, botellas de oxígeno desechadas y suministros olvidados, son recordatorios escalofriantes de escaladores que no lograron completar su viaje o nunca regresaron del descenso. Congelados en el tiempo, estos campamentos cuentan una historia no solo de triunfo y aventura, sino también de tragedia y pérdida. Para quienes pasan por allí, la vista es escalofriante, un solemne testimonio del impulso humano por conquistar la cima más alta del mundo. A medida que los escaladores avanzan a través del aire enrarecido y luchan contra el agotamiento, a menudo dejan atrás su equipo pesado, demasiado débiles o enfermos para llevarlo de regreso. El Collado Sur, una de las áreas clave de preparación antes del ascenso final, se ha vuelto notorio por la gran cantidad de objetos abandonados. Los Sherpas estiman que más de 30 tiendas de campaña han sido dejadas en este altiplano de gran altitud. Recuperarlas no es una tarea sencilla. A más de 26.000 pies, donde el oxígeno es escaso y cada paso podría ser fatal, la montaña se niega a ceder sus tesoros fácilmente. En los últimos años, las imágenes de estos campamentos fantasmas han conmocionado al mundo. Las fotos muestran la triste realidad del creciente problema de basura en el Everest, donde se dejan residuos y tiendas de campaña desgarradas. A pesar de las constantes amenazas de avalanchas, grietas y caídas de hielo en movimiento, ¿qué impulsa a los escaladores a arriesgarlo todo en su búsqueda por conquistar el Everest? Déjanos saber tu opinión en los comentarios abajo.